Dios en su infinita misericordia ha permitido que una vez más podamos compartir su bendita palabra y es grato saludarles a través de este medio y anhelando que todos ustedes se encuentren bien y gozando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que solamente nuestro Salvador nos entrega. Quiero compartir en esta oportunidad algo referente a las aflicciones. Y es precisamente cuál es el propósito de las aflicciones. ¿Por qué Dios permite que nosotros tengamos aflicciones? ¿Qué hace que esto realmente se considere como algo de parte de Dios? De una u otra manera, al leer la Biblia, vemos que en diferentes partes, por varias ocasiones, se menciona precisamente esta palabra aflicción. Y vamos a tomar como base el libro de Job, en el capítulo 5, versículos del 6 al 11, para darnos cuenta exactamente lo que Dios quiere o cuál es ese propósito, como decía anteriormente, de las aflicciones. La palabra de Dios declara en Job capítulo 5, versículo 6, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. El versículo 7 menciona, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Versículo 8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Y el versículo 11 dice, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Yo quiero tomarme estos versículos como base, aun cuando usted puede leer todo el capítulo. Lo importante es que la pregunta, el cuestionamiento que nosotros podemos hacernos al respecto, y como les decía, ¿cuál es el propósito de las aflicciones? Muchos cristianos cuestionan a Dios cuando viene a su vida el sufrimiento o cuando pasa algo con sus seres queridos. La razón principal que hace que el ser humano reaccione así con Dios, ¿cuál es? El dolor, la aflicción, el problema, la enfermedad o la muerte. Entonces, es allí donde habíamos leído precisamente que declara la palabra de Dios, las aflicciones no salen del polvo, ni las molestias, declara ahí la palabra de Dios. Las aflicciones no salen del polvo ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, dice la palabra, en el discurso que continúa Elifaz en relación a la situación por la que está pasando este hombre llamado Job. Pero hay algo interesante que también debemos notar. Los versículos anteriores a los que leímos
Sobre todo, declara allí los dos primeros versículos, indicando ahora, pues da voces y hace una pregunta. ¿Habrá quien te responda? Y otra pregunta. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Si nosotros nos damos cuenta allí, de una u otra forma, hay personas que recurrían a otras alternativas, como también en la actualidad. Hay personas que acuden a otras divinidades. Y aquí la palabra de Dios es muy, muy clara. ¿Será que habrá quien te responda? ¿Y a quién de los santos te volverás ahora? Por eso es que más adelante declara ahí la palabra de Dios en el versículo 8, que también ya lo leímos, pero que es importante recordarlo. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Miren, esto es lo que aquí en primer lugar estamos viendo, que las aflicciones se presentan. Es más, declara aquí que el hombre, ¿no es cierto?, dice, el hombre nace para la aflicción. Tal es así que si Dios permite las aflicciones, es porque realmente Él tiene la solución y tiene siempre un propósito. Más adelante, en el mismo capítulo, declara la palabra de Dios y dice en el versículo 17 del mismo capítulo 5, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Y el 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aleluya. Sí, Dios en muchas ocasiones siempre permite algo de lo que está sucediendo. De esa forma, es siempre con un propósito. Es porque Él quiere mostrarnos algo. Pero lo que nosotros debemos entender aquí es que siempre Él tiene la solución. Él siempre nos da con un propósito todas las cosas que nos está pasando. Dios castiga, pero dice, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Es allí donde nosotros podemos darnos cuenta que definitivamente no podemos reaccionar, como le decía anteriormente, no podemos reaccionar así con Dios, sino que nosotros debemos entender que Dios tiene preparado algo diferente para nuestras vidas. Tal es así que también es bueno que hoy mencionemos lo que el salmista declara en el Salmo 119, versículo 25. Imagínese la situación de cómo él estaba pasando. Sin embargo, la palabra de Dios declara, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Entonces, si de una u otra manera usted está pasando por alguna aflicción, si usted está en alguna dificultad, en algún problema, en alguna necesidad, lo que el salmista dijo, y nosotros también podemos decir, sí, podemos estar abatidos hasta el polvo, pero es la palabra, es a través de la palabra de Dios, es según su palabra que nosotros seremos vivificados.
nos cuesta entender que las pruebas tienen un propósito divino, que son parte del crecimiento en la vida del creyente, que tiene un efecto formador de carácter. Es esto. Y es allí donde nosotros debemos concentrarnos. En especial, hoy por hoy hay muchísimas familias, la mayor parte de las familias que están pasando por ciertas necesidades, que están pasando por ciertas dificultades. Pero recuerde, Dios permite esto porque tiene toda prueba, toda aflicción, tiene un efecto formador de carácter. Y es allí donde igual nosotros podemos mencionar, recordar, porque mire, es importante basarnos en la palabra de Dios. Yo no puedo simplemente hablar sin referirme a su bendita palabra. ¿Por qué yo digo que la aflicción, el problema, la dificultad, tiene un efecto formador de carácter? Porque el sufrimiento y las aflicciones sacan grandes cualidades de nuestra vida. Le aseguro que sin las pruebas, sin las dificultades, sin las aflicciones, seríamos unas personas pusilánimes. Gracias a Dios que Él nos rescató y que nosotros tenemos pruebas, porque al superar esas pruebas nos hacemos más fuertes. Y declara allí en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, si se da cuenta cómo nosotros aquí podemos ver precisamente que una tribulación produce paciencia, que dentro de la paciencia que nosotros estamos experimentando, la prueba y la esperanza son los que nos van formando para no avergonzarnos y recurrir y fortalecernos en el amor de Dios. Es allí como nosotros vemos que después de esto tenemos una posibilidad. Experimentamos un cambio. Después de la prueba, después de la tribulación, después de este efecto formador del carácter, después de que nosotros podamos superar todo esto, le aseguro que ahora sí seríamos capaces de decidir. Porque antes de algunas pruebas nosotros estábamos conformes o resignados a seguir. De solamente después de la prueba nosotros podemos decidir saltar. Nosotros podemos decidir intentar algo diferente, algo nuevo. Probar y experimentar una nueva situación. Cuando, por ejemplo, hay una enfermedad, al nosotros salir de esto nos damos cuenta que definitivamente, en primer lugar, Dios ha permitido o permitió que nosotros podamos salir de eso. El hecho es de que cualquier dificultad y aflicción siempre nos va a fortalecer. Podemos nosotros escondernos, podemos nosotros marginarnos, podemos también avergonzarnos o, lo peor de todo, menospreciar lo que ya hizo Dios por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Yo quiero
que aquí podamos darnos cuenta, podamos valorar, podamos recordar, porque es fácil para el ser humano olvidarse de que lo que hizo otra persona en beneficio nuestro. Pero lamentablemente hay muchas personas que lo malo no se olvidan, pero es hora de cambiar. Como le decía, a través de la enfermedad, a través de las circunstancias, nosotros hasta renegamos de Dios, nos avergonzamos, menospreciamos su sacrificio, pero recordemos que Él se entregó, que Él sufrió el dolor más profundo, no porque Él cometió algún error, no porque Él pecó. Él fue abatido, Él fue golpeado, Él sufrió el dolor más grande por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Por lo tanto, es hora de buscar a Dios. Recordemos la pregunta que hizo Elifaz en el libro de Job, capítulo 5. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Olvidémonos y recurramos a quien realmente no solamente escucha, sino que también obra. Es a un Dios vivo, santo, a un Dios todopoderoso, a un Dios omnipotente, a un Dios omnipresente, a un Dios que sabe realmente lo que necesitamos. Porque si bien es cierto, si tenemos aflicciones, si tenemos tribulaciones, es porque Dios está formando nuestro carácter. ¿Sabe que mucha gente solo quería un milagro? ¿Sabe que mucha gente a veces llega a una iglesia por una necesidad? ¿Sabe que mucha gente recurre a Dios o a veces hasta a los hermanos solamente porque está pasando por alguna tribulación? Pero cuando ésta le es solucionada, se aleja. ¿Sabe qué? Lo que nosotros debemos hoy entender es que Dios anhela bendecir. Dios está dispuesto a perdonar. Dios quiere algo especial para su vida. Y es allí donde nosotros también vamos a ver que existía mucha gente cuando Jesús estaba aquí en la tierra que solo quería que le dejen tocar el manto. ¿Solo puede imaginarse eso? Muchas personas lo único que querían y pedían, si solamente me dejara tocar el borde de su manto. Y hoy por hoy, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? Y es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que no se trata solamente de tocar el borde del manto. La palabra de Dios en Marcos 6, 55 y 56 dice: y corriendo a través de toda la región de alrededor, comenzaron a traer en lechos a los que estaban enfermos y a donde oían que estaba Jesús. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar tan siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. ¿Sabe? Hoy es muy parecido, pero con una diferencia, de que muchos quieren tocar el manto, pero no creen y no reciben bendición.
Muchos quieren acercarse, pero a la primera situación diferente que se les presenta, el primer obstáculo que ellos tienen, desisten. O peor aún, a la mínima crítica de los demás, ellos mejor se alejan. Y no se trata de que si ese manto era o no algo especial. Lo importante que nosotros debemos ver aquí es que representa la posibilidad que todos debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo más maravilloso que aquí nos muestra, que cualquier persona que se arrepienta y que le crea a Dios y que decida acercarse, recibirá una gran bendición. Hay ocasiones en que nosotros podemos ver, y a través de la misma palabra, en donde, a pesar que se presenten varios obstáculos, nada nos detiene y seguimos adelante. Cierto es que estamos en tribulación, cierto es que hay aflicción, probablemente enfermedad, pero ¿sabe qué? Siempre Dios tiene una respuesta, porque lo único que nosotros debemos es atrevernos a creerle. Como en el caso de aquella mujer que sufrió por 12 largos años y perdió todo su dinero en consultas, buscando que alguien pueda darle una respuesta y sanidad a su problema. Pero esta mujer tenía flujo de sangre, dice la palabra de Dios. Y nadie le pudo ayudar. Es más, la palabra de Dios declara que le iba peor. Pero de pronto se le presenta una oportunidad. ¿Por qué? Oyó hablar de Jesús. Sí, oyó hablar de Jesús. No sé cuántas veces usted oyó hablar de Jesús. Y no sé si usted decidió ya acercarse a Él. O sigue buscando, gritando, que alguien le responda, que algún santo haga algo. Yo estoy solamente repitiendo lo que dice la palabra. Lo que aquí anhelo es que usted pueda ver que esta mujer que estaba prohibida según la ley de aquel entonces de acercarse a las demás personas porque se consideraba como una persona inmunda, sin embargo, el primer obstáculo fue esto, decidir acercarse a Jesús a pesar que, si se enteraban de su flujo de sangre, ella podía haber sido en ese mismo instante lapidada. Vino, dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Lucas capítulo 8, los versículos del 43 al 48. Vino por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se estancó el flujo de la sangre. Como le decía anteriormente, no sé si el manto era o no algo especial. Lo importante es que ella decía en su interior, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré salva. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es? ¿Por qué? Adicional, ¿cree que fue la única persona que en ese instante tocó el manto de Jesús?
No, porque estaba en medio de una multitud y hasta los discípulos le dijeron, Señor, porque cuando él pregunta, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro, y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Eso nos hace ver que definitivamente no fue la única persona que tocó el manto. Había muchísimas personas más que estaban junto a Jesús tocando el manto, pero no recibieron nada. Lo importante que aquí declara la palabra de Dios es que a lo que Jesús menciona, alguien me ha tocado porque sé que ha salido poder de mí. Y esto hace la diferencia. Recuerde que Jesús aquí lo único que anhelaba es demostrar que si una persona se acerca y con fe a tocar, a recibir la bendición, el milagro de Jesús, lo recibe. Por lo tanto, aquí vemos y analizamos que las aflicciones nos permite buscar de Él. Las aflicciones, las enfermedades, nos hace ver que ya no hay solución en otro lugar, en otra parte. Y que tenemos que acudir al único que nunca falla. Y es mi Jesús, mi Salvador, el que promete todo esto. Como le decía anteriormente, no sé cuántas veces usted escuchó hablar de Jesús. Pero esta mujer declara y dice, esta es mi oportunidad. El momento en que escuchó, ella fue sin importar exactamente las consecuencias. Pero dijo, esta oportunidad no me la pierdo. Y si tan solo tocara el borde de su manto, estoy seguro que yo seré sana. De la misma manera, aquí esta aflicción que usted está pasando o la enfermedad de algún ser querido, ¿sabe qué? Puede ser la gran oportunidad para acercarnos a Jesús y recibir la bendición que estábamos esperando. El milagro que Dios ha preparado para usted y su familia. Y quiero concluir esta reflexión recordándoles un versículo por demás conocido que está en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33, en donde precisamente Jesús declara y dice, ánimo, que la aflicción servirá para fortalecerte, para impulsarte y para acercarte a Dios, que es el que tiene la solución. Y declara textualmente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y sobre todo, esta segunda parte del versículo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que el Señor bendiga poderosamente y que no pierda la oportunidad de hoy acercarse y recibir el milagro de parte de Jesús. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.